al cobrar la renta. Fíjense, ellos tenían que ir a producir cierta cantidad de tiempo, tenían que ir a trabajar al campo, ¿ok? Trabajaban en eso y luego iban a trabajar ellos a su parcela pequeña que tenían para poder producir o para poder hacer crecer los productos que ellos necesitaban para alimentarse. Él y su familia necesitaban para alimentarse, el ciervo. Bueno, pero como a veces les quedaba algún sobrante, supónganse que él trabajaba y trabajaba y trabajaba y lograba que 2 quintales los podía utilizar para alimentarse y le sobraba uno. Ese entonces lo iba a vender, lo iba a intercambiar. Entonces ya empezaban los intercambios de las mercancías dentro de los productores. Cuando empezó esto, el señor feudal empezó a ver que los campesinos empezaban a tener dinero, empezaban a poner monedas y empezaban a circular, ellos podían ir a comprar cosas que necesitaban. Entonces ya no solamente pidió el tiempo que tenían que trabajar con él, sino también les empezó a pedir que les pagaran renta o impuestos. Ahí surgen ya las primeras ideas de lo que son los impuestos. Empiezan a surgir eso para que les pagara el impuesto por estar viviendo en el feudo. El problema era que si ellos se iban del feudo, quedaban a expensas de cualquier persona que los quisiera esclavizar, porque adentro del feudo estaban protegidos por ciertas vallas, en donde ellos podían tener seguridad dentro del área. Además, el señor feudal los colocaba a ellos en diferentes lugares aislados para que protegieran las entradas del feudo. Entonces empezaron a surgir conflictos, problemas que generaron en conflictos sociales, revoluciones, que empezaron a cambiar la forma de trabajar. Yo no sé si ustedes, alguno de ustedes ha visto una película que se llama Corazón Valiente, creo que es de Mel Gibson, que habla de un famoso revolucionario de apellido Wallace, creo que era, de Inglaterra, cuando existía la época de los feudos. Ahí nosotros podemos ver cómo era la vivencia o la convivencia dentro del feudo. Ellos eran siervos libres, pero al final no tenían tanta libertad como la que decían, porque vivían sometidos a lo que les decía el señor feudal. Había dentro de los abusos que se cometían, era pedir excesivos, por ejemplo, excesivos impuestos o pagos por estar viviendo en ese lugar. Y también que había una ley que ellos crearon que se le llamaba la prima nocte y que a través de esa ellos tenían que dar la autorización para que se casaran las personas, 2 personas de su feudo, pero ellos tenían que pasar la primera noche de la boda con la novia. Ese era un abuso realmente porque ya no era el sometimiento como era en la época de esclavitud, pero seguían cometiendo abusos. Todas esas condiciones sociales que existían fueron las que empezaron a revelar al ser humano. Y entonces las personas empezaron a crear guerras y a rebelarse contra los poderosos para poder conseguir un cambio o modo de producción de esas condiciones sociales que existían. ¿Ok? Ahí están los fenómenos sociales, que son los que van a dar los cambios o los saltos hacia otro modo de producción. Bueno, dentro del feudalismo se empiezan a crear ciertos procesos para el intercambio de mercancías. Estos procesos ya para el intercambio de mercancías, ya convertir un objeto en una mercancía que se va a cambiar por otra mercancía de similar valor, va a empezar a dar los inicios del cambio hacia un modo de producción diferente, que sería la producción del capitalismo. Pero los primeros procesos que se empiezan a dar se conocen como producción mercantil simple. Esta, dice, se caracteriza porque el productor produce su trabajo y con sus propias herramientas las mercancías que dedica al intercambio. Es decir, yo soy alfarero, hago mis vasijas, como está ahí en el ejemplo, en la fotita, y yo misma las voy a vender al mercado.
ahí existe una relación o se hace referencia a esta relación de producción mercantil simple a través de esta formulita que está aquí. Dinero crea mercancía, mercancía se intercambia y vuelve a crear dinero. Solamente que si se dan cuenta ustedes aquí, ahí tenemos un apóstrofe, porque es dinero aumentado, ya no es el mismo que invertir. Entonces empieza a dar la noción de una situación diferente, una relación diferente. Con cada producto que yo le voy a generar, que yo voy a crear, le voy a incorporar trabajo y esto va a crear un dinero aumentado. Si yo invertí 5 quetzales y lo voy a ir a vender, eso se va a convertir en una mercancía y al venderlo yo ya no voy a pedir 5, sino voy a querer que me paguen 10. Entonces va a ser, al inicio eran 5 quetzales, al final van a ser 10 quetzales porque va a ser dinero aumentado. Y todo producto que esté destinado a que se elabore para ser vendido es una mercancía. Si yo elaboro vasijas de barro porque voy a utilizarlas para las macetas en mi casa, o voy a utilizarlas para guardar agua en mi casa, o voy a utilizarlas para vasijas pequeñas para servirme el café, entonces no van a ser mercancías. Va a ser mercancía todo aquello que se va a crear, que se va a producir para poder ser intercambiado por otra mercancía que es el dinero. Entonces, esta sería la primera relación, producción mercantil simple. Así empezó a surgir otro modo de producción dentro del modo de producción feudalista. Si se dan cuenta, nunca termina uno. Disculpe, ¿podría dar otro ejemplo de eso? Claro que sí. Bueno, supóngase que yo voy a hago sombreros para ponerlo de forma artesanal. O, vamos a ver, los huipiles. Por ejemplo, yo me dedico y voy a hacer con mi telar y hago un huipil. Si el huipil yo me lo voy a poner, o se lo voy a regalar a mi hermana, o se lo voy a regalar a mi mamá, ese huipil no es mercancía, ¿ok? Es solamente algo, un insumo que yo realicé para colocarlo, para utilizarlo yo misma. Cuando usted invierte dinero, compra la tela, compra los hilos, invierte su dinero en su tiempo en estar bordando y elaborando la tela para el huipil y después lo confecciona y dice, voy a ir a venderlo, entonces en ese momento se convierte en mercancía. Primero es el dinero que se invirtió, el costo, todos los materiales que compró. Luego elaboró el huipil porque va a ser para venderlo, entonces se va a convertir en una mercancía. Y luego lo llevo al mercado para venderlo. Si yo invertí 50, voy a ir a venderlo por 100. Y si me pagan esos 100, ya va a ser dinero aumentado o dinero incrementado. Todo lo que se dedica a la venta van a ser mercancías. Y siempre tienen que crear una plusvalía o un producto extra, una cantidad extra del dinero. Nunca voy a vender una mercancía dentro del modo capitalista al mismo precio de como yo lo produje. Porque recuérdense que si yo compro los insumos y yo elaboro la mercancía, tengo que cobrar la mano de obra que se le invirtió, el trabajo del hombre, que es el que genera esa ganancia. Y es por eso que al final se vende por un precio mayor. No por el precio inicial de costo, sino por un precio mayor, porque debe cobrarse el tiempo que se invirtió en realizar ese producto o elaborar ese producto. ¿Sí le quedó claro? Sí, licenciada, gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Alguien que me quiera dar un ejemplo de producción mercantil simple? Con alguna actividad sencilla. Licenciada, es como que yo hiciera pasteles, compro el molde, la harina y todo eso, yo lo preparo, salgo a vender.
Eso es una mercancía. Eso era la producción mercantil simple. Usted compra los materiales, los elabora y si es para la venta se convierte en mercancía, lo debe ver y paga, lo vende por una cantidad mayor. Eso es la relación, la producción mercantil simple. Muy bien. Licenciado, un ejemplo podría ser Sí, de que uno compra plátanos, los frijoles y todo y hace unos rellenitos y los sale a vender. también. Ujú. Correcto. También ahí. Bueno, esa fue la primera forma de intercambio que existió. Pero luego viene otro proceso. Producción mercantil ampliada, le llaman. La producción mercantil, ¿quién me puede ayudar a leer? Por favor. Producción ampliada se caracteriza por el trabajo ajeno, o sea, la producción de mercancías que luego serán intercambiados por un agente económico distinto de quien la produce. Correcto, muchas gracias. Bueno, si se dan cuenta, aquí hay una relación más grande. Ya no es solo dinero, mercancía, dinero, sino que hay, dice, dinero por mercancía. Y luego viene alguien más y toma esa mercancía y la lleva al mercado. Aquí el mismo productor es el mismo comerciante. Aquí a él le vienen a comprar los productos y es alguien a su casa o al taller donde los produce. Y es otra persona la que lo lleva al mercado. Por lo tanto, aquí está ya la intervención de otra persona más, que es la que empieza a surgir como clase social dentro del modo de producción capitalista y es el que le va a dar origen al modo de producción capitalista. La persona que lo produce, la persona que lo compra y la persona que está en medio, la persona que va a transportar o va a comercializar ese producto. Siempre van a haber dos clases sociales. Las clases antagónicas, el dueño de los medios de producción y el que no tiene medios de producción. Y en medio va a estar la persona que va a vender los productos que genera el productor, el comerciante es el que va a llevarlos al mercado. Siempre el comerciante va a ganar más porque el comerciante va a tener una cantidad extra. ¿Qué es lo que dicen cuando la gente en el campo, por ejemplo, la gente produce sus cultivos y hay personas que llegan a comprarle esa mercadería y luego la vienen a vender aquí al mercado? El precio que ellos ganan aquí en el mercado no es lo que le pagaron a la persona productora. A la persona productora tal vez le pagaron el 50% de lo que ellos vinieron a ganar acá, porque este traslado les va a incrementar su ganancia. Ellos no se cansaron en producir, pero son los pilas que van a ir, lo compran y lo traen al mercado, porque tienen la facilidad del transporte. Esa clase social que empieza a surgir ahí es la que da origen al modo de producción capitalista y otras condiciones extras también. Esto es lo que va a cambiar ya el modo de producción feudalista, en donde solo existía un pago de renta y un intercambio y un intercambio de mercantil simple de la producción. Sin embargo, acá ya empiezan a existir mercaderes y empieza a existir esta partecita de acá, la plusvalía, la ganancia en cada uno de los productos que se vendan. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la mercantil ampliada y la mercantil simple? Las ganancias. Las ganancias, bueno, sí, hay más ganancias en cuál. En la ampliada. O sea, licenciada, digamos Sí, que sí. la ampliada prácticamente se está hablando de la reventa. Ajá, correcto. De la aparición de un ente, ¿dónde está? Se caracteriza por el trabajo ajeno. Se caracteriza por el trabajo ajeno, o sea, la producción de mercancías que luego serán intercambiadas por un agente económico distinto. Yo produzco, pero no lo vendo. Entonces alguien viene, me compra esto y lo lleva a vender al mercado. Él va a ganar más que lo que me pagó a mí. O
sea, él va a ganar el doble tal vez, porque él va a decidir el precio al que lo va a vender. El comerciante ya aparece acá, por eso es la reventa, es lo que usted dice. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, en los mercados, cuando vamos al mercado o a las ventas que hay, más fácil sería, por ejemplo, las ventas que hay cerca de la casa, donde las personas le compran a una persona que viene del mercado. Supóngase que va la persona a la terminal. Esta persona pasa a esta ventecita que hay en la carnicería que está en la esquina de mi casa y ahí van a vender verdura. Esa verdura ya la trajeron. La primera persona que la compró fue el que la trajo a la terminal. La persona que fue a traerla a la terminal y la trae para el mercado y le pasa dejando y la trae para esta venta va a ser la segunda persona. Y la que lo vende en el local va a ser la tercera persona. O sea, cada uno va a ir incrementando su ganancia. Por eso ese producto va a ser más caro ahí que si yo lo hubiera comprado en la terminal. Porque cada uno va generando su cuota de ganancia. La misma mercancía, pero si es 3 veces vendida, va a generar 3 ganancias diferentes. Y el que la va a pagar va a ser el consumidor final. ¿Ok? ¿Alguna duda? Oh, claro, licenciada. Está claro. Ok. Muy bien. Entonces mejor hay que ser comerciantes. Aquí en esta época eran mercaderes, decía. Bueno. Vamos a ver aquí. Depende, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver que también en los finales de la época del feudalismo se inicia la aparición del dinero como medio de intercambio por esta mercancía. Es decir, ahí iba a empezar a aparecer el dinero como la mercancía universal, el equivalente universal para todas las otras mercancías. Dice que puede ser medios de producción. La mercancía que se va a cambiar pueden ser compra de medios de producción, que podrían, ¿qué serían los medios de producción? Herramientas, maquinaria. Se podía comprar también mano de obra, porque ya podía yo contratar a mis empleados para que fueran a producir, o manufacturas, que en este caso podrían ser cosas, al decir manufacturas, podrían ser, por ejemplo, el chocolate, y yo lo voy a convertir ya en tazas de chocolate ya servido. Entonces yo voy a vender chocolate, pero voy a comprar un chocolate procesado, que me van a vender todas las tabletas de chocolate. Yo ya no voy a vender las tabletas de chocolate, sino yo ya voy a vender el chocolate preparado. Entonces ahí estoy comprando manufacturas. O algún producto que todavía le falte una etapa, que sea como para mí materia prima y que yo lo voy a utilizar para poder seguir otro proceso productivo. Dice para producir nuevas mercancías. Surge la categoría de capital. Se considera así al dinero obtenido por dar préstamos con altas tasas de interés, que era lo que empieza a surgir en esa época también, de la Edad Media, del feudalismo. Empiezan a surgir los bancos y ahí empieza a manejarse la idea de dar préstamos y de cobrar intereses. Ahí surge otra categoría que ya es netamente del proceso de producción capitalista. Empieza a surgir los préstamos, las tasas de interés, empieza a surgir el dinero, aparece el dinero y todo eso entonces ya inmerso da el cambio o da la pauta de un modo de producción diferente. Aquí empiezan a aparecer en esta parte donde aparecen los intereses, el prestar dinero por intereses, empiezan a aparecer lo que nosotros le llamamos usureros. Porque como aquí no había una ley, una legislación que dijera cuánto era lo que se iba a cobrar, ¿verdad? De intereses, sino que cada uno decidía cuánto cobraba. Bueno, ya a partir de todos esos procesos que se van dando, empiezan a darse las fases del capitalismo, que se inicia, si se dan cuenta ustedes, se inicia con la producción capitalista simple. El empleo de trabajadores asalariados. Fíjense que aquí ya surge la categoría dentro del modo de producción capitalista del salario. Ya hay personas
que son asalariadas. Ya no son sojuzgados, sometidos como en la época del esclavismo, ya no le tienen que pagar una renta por vivir en ese feudo, sino que ya van a recibir un salario o una remuneración por el trabajo que desarrollen. Cuya técnica de producción y herramientas es artesanal, agrupados en un mismo espacio, que se le va a llamar taller o local, sin división significativa de trabajo. ¿Qué es lo que hacemos aquí ya dentro de la producción capitalista simple? Quiero producir artículos, por ejemplo, para el hogar. Entonces voy a buscar una persona que sepa hacer vasijas y todo de barro. Voy a buscar a una persona que me haga sombreros, sopladores, otra que haga algo de costura y que me elabore algunas blusas o manteles o algo que me van a servir manteles. Bueno, llevo a los 3 artesanos para que trabajen su producto dentro de un mismo local, porque los quiero mantener controlados de que sí cumplan con el horario y después yo les voy a pagar por el tiempo que están trabajando. O les pago por el producto terminado. Son 2 opciones que puedo tener como capitalista. Entonces les puedo pagar con dinero por el trabajo que realizaron o les puedo pagar a destajo por la cantidad de productos que ellos hicieron, por la cantidad de horas trabajadas o por la cantidad de productos elaborados. Luego, entonces los tengo en un taller. Esa va a ser la diferencia ya entre la producción capitalista, porque antes cada uno estaba en su casa, producía, lo llevaba a vender al mercado. Si yo era comerciante, lo que hacía es ubicar todas las personas que eran artesanos y que producían cosas de palma, por ejemplo. Los buscaba, iba a comprar a las diferentes casas los productos que ellos elaboraban para ir a venderlos después yo al mercado. Pero acá ya no. Ya empieza la creación de utilización de locales para poder colocar a las personas ahí que ahí elaboren sus productos. Y como les digo, les puedo pagar por horarios o les pago por la cantidad de trabajo que han hecho o por la cantidad de productos terminados que me van a entregar. Esto se ve, por ejemplo, en la albañilería. Ustedes han oído hablar alguna vez de que las personas dicen, bueno, me van a pagar por día o me van a pagar por la pared terminada. Entonces, si la persona elabora la pared y la termina en 2 días, yo le voy a pagar 500, supónganse que 500 quetzales cobra. Pero si no le voy a pagar por pared terminada, entonces él me va a decir, son 100 quetzales por día y se lo termino en 5 días. Para él es mejor que yo le pague por el producto terminado, porque si lo termina en 2 días, entonces solamente les pagaría por día, le tendría que pagar 200. Entonces ahí es donde se mira esa diferenciación. Puedo pagar por producto terminado o puedo pagar por las horas trabajadas, pero siempre los tengo que mantener controlados, ¿ok? Dice que no hay una división significativa del trabajo. Aquí no existe una división del trabajo. Simplemente existe cada quien elabora lo que tiene. No tiene que haber, no hay actividades compartidas respecto a la producción. Bueno, otra sería la producción manufacturera. La producción es eminentemente social. Cada uno hace una pieza de un producto específico y surge la división del trabajo. Esa es otra etapa del capitalismo. La producción manufacturera es, por ejemplo, en las maquilas. Una persona tiene una línea de producción. La primera persona elabora los patrones, la segunda persona hace los cortes, la tercera persona cose, la tercera persona coloca los zíperes en el caso de que sean pantalones, zíperes y botones, la otra persona hace los acabados. Hay unas personas que se dedican a cortar todos los hilos que salen de sobra de las costuras para darle un mejor acabado. Y la última persona es la que revisa todo el producto para ver si el producto tiene la calidad necesaria y lo pasa ya al almacenamiento. ¿Ok? Ahí estamos dividiendo las actividades. Eso es una división del trabajo. Entonces estamos especializando a las personas para que lo elaboren cada vez más rápido, porque esa es la idea. Si yo me voy a encargar de hacer patrones, voy a agarrar experiencia
y habilidad en hacer los patrones. Si yo me voy a dedicar a cortar, también voy a adquirir experiencia. Y entonces así vamos haciendo una división del trabajo. El producto final lo están elaborando varias personas. Entonces por eso dicen que la producción es eminentemente social, porque lo elaboran en productos. Por ejemplo, cuando hay las empresas que exportan aquellos mini vegetales o exportan fresas o moras, ellos tienen diferentes procesos. Desde el cultivo, hay unos que se dedican a cultivar, otros que les van a dar el mantenimiento a las plantaciones, que le van a poner fertilizantes, que le van a poner cosas para que no se llenen de plagas, que los van a mantener a un ambiente adecuado, etcétera. Bueno, otros que los van a recoger, otro que los van a transportar hacia el lugar o a la planta. Después se colocan de encima de una banda para que otras personas empiecen a escoger y sacar todo el producto que no esté bien. Y después ya lo van a empacar, otra que lo empaque, etcétera, hasta que salen las cajas ya completas para mandarlas al extranjero y para exportarlas. A eso le llamamos división del trabajo. Es cuando los procesos de producción se hacen con diferentes personas. Bueno, la producción industrial sería la última fase del capitalismo. Dice que es cuando surge por la necesidad de ampliar los mercados con la internacionalización de las economías. Cuando se amplían los mercados, cuando yo voy a decidir que voy a vender al extranjero, entonces tengo que tener la capacidad de poder producir todo lo que me pidan ahí. Por lo tanto, empieza a surgir la producción industrial, porque ya de forma manual muchas veces no se podían hacer los procesos. Entonces empiezan a crearse las máquinas. La demanda de medios de producción, dice, materias primas y equipos, crece vertiginosamente conforme la demanda de productos. Quiere decir que yo tengo que tener la capacidad, si voy a ir a decir a Estados Unidos o a algún país que voy a venderles cierta cantidad de productos, tengo que tener la capacidad acá de producirlos. Por ejemplo, las personas que venden, las empresas que exportan la fresa en Chimaltenango, ellos tienen que comprar o buscar pequeños productores. Les tienen que hacer también, ellos compran extensiones de terreno y las cultivan, pero a veces les piden cantidades más grandes. Entonces tienen que tener la alternativa de tener otros pequeños productores que les van a vender sus cosechas. El problema es que tienen que darles asesoría previa. Para que las fresas que van a producir estén en las condiciones adecuadas para poderlas vender. Por ejemplo, en algunas empresas que producen, que exportan fresas, en fresas, moras, frambuesas, en la parte de Occidente, ellos lo que hacen es que buscan pequeños productores. Luego les dan asesoría técnica para decirles cómo tienen que regarlos, con qué tipo de agua tienen que regarlos, a cuánta distancia del campo donde está cultivado tienen que colocar las letrinas en caso de que no hubieran servicios sanitarios que fueran por tuberías, etcétera. Tienen que hacer todo ese seguimiento y tienen que estarle dando revisiones constantes a las plantaciones para que ese producto, cuando salga de ahí, reúna las características de calidad que necesitan para exportar. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes actividades. En este proceso, pues no es con grandes o sofisticadas maquinarias, ¿verdad? Pero sí se necesita de ciertos procesos para poder cumplir con las demandas que hay a nivel internacional. Y también la maquinaria a la hora de hacer de colocarlos en las cajas, de dividirlos, aunque ese tipo de producción es más manual, como se opera. Pero la parte industrial, por ejemplo, la cervecería decidió ampliar sus mercados hace muchos años y empezó a trasladarse a mercados como Costa Rica, Centroamérica, Estados Unidos, y así empezó a lanzarlo. Pero ellos tuvieron que implementar ciertos procesos de tecnificación dentro de su planta productora para que tuviera la capacidad de producir toda la cantidad de cerveza que les iban a solicitar en los diferentes puntos del mundo, ¿verdad?
porque entonces ya se industrializó la producción de cerveza porque ya necesitaban vender una mayor cantidad, porque la demanda, producir una mayor cantidad porque la demanda era ya grande. ¿Alguna duda? Bueno. No, Lick, todo bien. No, Me bueno, gusta que la ayude a leer. por favor, gracias. Ya está. Ley económica fundamental. Se fundamenta en la propiedad privada de los medios de producción, incluyendo la fuerza del trabajo de los obreros, que se convierte en mecánica. Busca maximizar la ganancia, que solo se puede lograr minimizando los costos de producción, a través de aumentar la productividad del trabajador, minimizando el pago de salarios globales, es decir, aumentando la división y especialización de la mano de obra. Ok, muchas gracias. Ay, disculpen, es que me agarra tos. Bueno, ¿Y hay preguntas dice, específicas? la ley económica fundamental